La feijoada es uno de los platos más emblemáticos de Brasil, una receta que refleja la rica historia cultural y la mezcla de tradiciones que han dado forma a la gastronomía brasileña. Desde sus orígenes humildes hasta su consagración como un símbolo nacional, la feijoada ha trascendido el tiempo y se ha convertido en un emblema de la unidad y diversidad de Brasil. Este plato no solo nos habla de la comida, sino también de las personas, de las comunidades y de las historias que las rodean. En este vídeo exploraremos el origen, la evolución y la importancia cultural de la feijoada, desentrañando sus secretos y su impacto en la sociedad brasileña. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo un simple plato de frijoles se ha convertido en un festín de historia, tradición y sabor. La historia de la feijoada comienza en las primeras épocas coloniales de Brasil, cuando el país fue marcado por la llegada de los colonizadores portugueses y la masiva importación de esclavos africanos. Durante este periodo, los esclavos africanos, en su lucha por sobrevivir y preservar sus tradiciones, transformaron ingredientes locales disponibles en Brasil en una versión adaptada de sus platos tradicionales. El frijol negro, que en África era un ingrediente esencial en muchas recetas, fue combinado con carnes de cerdo saladas y otras sobras, creando lo que hoy conocemos como feijoada. La receta, tal como la conocemos, tiene sus raíces en la cocina de los esclavos que, al no tener acceso a cortes de carne frescos, utilizaban partes del cerdo que eran desechadas por los más ricos, como las orejas, las patas y las colas. Estos cortes de carne, aunque humildes, eran ricos en sabor, y al ser cocinados con frijoles y hierbas, producían un plato abundante y satisfactorio. Este platillo era, por tanto, una comida que reflejaba la adaptabilidad y la resistencia de los esclavos, pero también sus esfuerzos por crear algo delicioso a pesar de las circunstancias adversas. Con el tiempo, la feijoada se fue convirtiendo en un plato más que simplemente un alimento para sobrevivir, pasó a formar parte integral de la cultura brasileña. Se dice que el plato fue adoptado por la clase alta, que comenzó a consumirlo en festividades y reuniones sociales. La feijoada, que en sus inicios era comida de esclavos, comenzó a ser vista como un símbolo de la cocina nacional, uniendo a las diferentes clases sociales bajo el disfrute de un mismo plato. De hecho, hay una tradición que sugiere que la feijoada se sirve tradicionalmente los miércoles o sábados, momentos de descanso y reuniones familiares. El plato pasó a ser asociado con la celebración de la familia y la comunidad, siendo considerado un símbolo de la resistencia y la diversidad cultural de Brasil. Las festividades populares como el carnaval también adoptaron la feijoada como una forma de unirse y compartir un buen momento alrededor de la mesa. Así, la feijoada se convirtió en una comida festiva, un acto social que no solo alimentaba, sino que también reunía a las personas en momentos de alegría y celebración. La preparación de la feijoada es, en sí misma, un arte. Los ingredientes tradicionales incluyen frijoles negros, carne de cerdo, como costillas, orejas, patas y colas. La carne de res, como carne seca o charque. La receta tradicional requiere una cocción lenta y cuidadosa, en la que todos los ingredientes se mezclan y se cocinan por varias horas, permitiendo que los sabores se fusionen y se intensifiquen. El proceso de cocción es fundamental para el éxito de la feijoada. La carne se hierve junto con los frijoles en una gran olla de barro o en una olla de presión, lo que permite que las carnes se deshagan y se mezclen perfectamente con los frijoles, creando una mezcla espesa y sabrosa. El plato también se sazona con ingredientes como la cebolla, el ajo, el laurel y la pimienta, que aportan profundidad y complejidad al sabor. La feijoada se sirve generalmente acompañada de arroz blanco, col rizada o espinaca, y rodajas de naranja, lo que agrega frescura y balance al plato. Una de las características más interesantes de la feijoada es su capacidad de adaptación. Aunque la receta tradicional sigue siendo la base, cada región de Brasil le ha dado su propio toque especial, adaptando los ingredientes disponibles y el estilo de preparación según sus particularidades. Esto es lo que ha permitido que la feijoada se mantenga vigente en la cultura brasileña, a pesar del paso del tiempo. La feijoada es mucho más que un plato, es un símbolo cultural que representa la historia de Brasil. En sus raíces se encuentra la mezcla de las tradiciones africanas, indígenas y portuguesas, que dieron forma a la identidad brasileña. Además, la feijoada se asocia con momentos de unión, festividad y celebración. En muchas familias brasileñas, preparar y compartir una feijoada es una tradición que se transmite de generación en generación, y el plato se disfruta en ocasiones especiales, como reuniones familiares, fiestas y celebraciones de carnaval. Más allá de ser un plato sabroso, la feijoada refleja el espíritu brasileño de resistencia y adaptación.
Durante siglos los esclavos africanos transformaron ingredientes simples en un platillo que, más tarde, sería elevado a la categoría de ícono nacional. Esto hace de la feijoada un símbolo de la resiliencia de las comunidades africanas en Brasil y de su contribución significativa a la cultura del país. En la actualidad, la feijoada sigue siendo un plato que une a las personas, independientemente de su clase social o su origen. Cada vez que se sirve una feijoada, se revive la historia de Brasil, se celebran las tradiciones del país y se honra el legado de aquellos que lo hicieron posible. Aunque la receta base de la feijoada se mantiene constante, las variaciones regionales son una característica importante que destaca la diversidad de Brasil. En cada región, el plato se adapta a los ingredientes locales y las tradiciones culinarias, dando lugar a versiones únicas de la feijoada. En el sur de Brasil, por ejemplo, la feijoada puede incluir más carnes de res, como la carne seca, y a menudo se sirve con farofa, harina de mandioca tostada o vinagreta. En la región noreste es común ver la incorporación de ingredientes como el camarón o el tocino ahumado. En la región amazónica, la feijoada puede incluir carnes exóticas y vegetales de la selva. Cada variación regional refleja la diversidad de Brasil y su vasto territorio, donde las influencias culturales y geográficas juegan un papel fundamental en la creación de una variedad de platos que son a la vez locales y universales. En la actualidad, la feijoada sigue siendo un plato fundamental en la vida social de Brasil, aunque ha evolucionado para adaptarse a las demandas modernas. Aunque las versiones más tradicionales siguen siendo populares, la feijoada se ha reinventado de maneras innovadoras, incorporando ingredientes más modernos y técnicas de cocina contemporáneas. La globalización también ha permitido que la feijoada se extienda más allá de Brasil, llegando a otros países y a diversas comunidades internacionales. Hoy en día, muchos restaurantes brasileños en el extranjero sirven feijoada, y en algunas ciudades, incluso se celebran festivales dedicados exclusivamente a este plato. La feijoada, de ser una comida local y accesible, se ha transformado en un símbolo global de la gastronomía brasileña, un plato que no solo cuenta la historia de Brasil, sino que también celebra la unión de culturas alrededor del mundo. La feijoada, más que una receta tradicional, es un reflejo de la complejidad y riqueza cultural de Brasil. Su historia comenzó en la época colonial, cuando las comunidades esclavas africanas, al verse limitadas por los recursos que se les ofrecían, tomaron ingredientes locales como los frijoles y las partes menos apreciadas del cerdo para crear un plato que no solo fuera nutritivo, sino también simbólico de su resistencia y creatividad. A lo largo de los siglos, esta receta ha logrado trascender las fronteras de la clase social, evolucionando de ser un sustento humilde a convertirse en el plato nacional por excelencia, abrazado por todas las clases de la sociedad. En su esencia, la feijoada encapsula la historia de Brasil, la mezcla de culturas indígenas, africanas y europeas que, a pesar de las dificultades y las luchas históricas, lograron fusionarse en una identidad compartida. Este plato se convirtió en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de las comunidades africanas que, a pesar de ser forzadas a adaptarse a condiciones extremadamente difíciles, nunca dejaron de aportar y enriquecer la cultura brasileña. La feijoada, por lo tanto, no solo es comida, es un acto de celebración de la resistencia y la unión, un testimonio de cómo las dificultades pueden ser transformadas en algo hermoso y significativo. El hecho de que la feijoada sea servida tradicionalmente en eventos festivos, como el carnaval o reuniones familiares los miércoles o sábados, resalta su carácter de unión social. En un país tan vasto y diverso como Brasil, donde las diferencias geográficas y culturales pueden ser tan marcadas, la feijoada actúa como un punto de encuentro, unificadora en su sabor y en su significado. Cuando se sirve, no solo se está compartiendo una comida, sino también una historia, una tradición, un acto de comunidad. Además, las variaciones regionales de la feijoada subrayan la adaptabilidad de este plato, permitiendo que se inserte en los contextos particulares de distintas regiones brasileñas, donde los ingredientes locales y las tradiciones culinarias aportan nuevas capas de sabor y simbolismo. Estas versiones regionales enriquecen aún más la narrativa de la feijoada, haciendo de ella un símbolo no solo de Brasil, sino de la pluralidad de su gente. En la actualidad, la feijoada sigue siendo un plato que conecta a generaciones, pero también ha ganado un lugar en la gastronomía global. Restaurantes brasileños alrededor del mundo celebran la feijoada, y en muchas partes del planeta se celebran festivales que buscan rendir homenaje a este plato tan emblemático. Por todo esto, la feijoada sigue siendo mucho más que un delicioso manjar. Es una narración de la historia de Brasil a través de sus ingredientes y sabores.
Cada bocado es una invitación a conocer la lucha, la resistencia, la mezcla de culturas y la unión que forman la identidad de Brasil. La próxima vez que disfrutes de una feijoada, recuerda que no solo estás degustando un plato, sino que estás siendo parte de una rica tradición que continúa alimentando tanto el cuerpo como el alma de Brasil y de sus pueblos, manteniendo viva la memoria colectiva y la celebración de su diversidad cultural en cada bocado. Si te gustó el vídeo, no te olvides de seguirnos y compartir con tus amigos.